Hoy vamos a estar compartiendo el libro de Jeremías. De Jeremías vamos a estar viendo una porción del capítulo 13. Vamos a estar viendo la señal del cinto podrido. O en alguna otra versión, y por eso decía que iba a hacer referencia a esto y quizás se rían, pero no voy a decirlo de nuevo. Otras versiones puede decir el calzoncillo podrido, ¿no? Justo que hablábamos hoy al principio, no vamos a tocar de nuevo este tema, pero de eso se va a tratar. La señal del cinto podrido o del calzoncillo podrido. Vamos a ver un poquito qué habla y después vamos a explicar de qué trata. Así que Jeremías capítulo 13, la señal del cinto podrido, y dice así en nombre de Jesús: así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra del Señor y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra del Señor diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo el Señor: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Allí tenemos la señal del cinto podrido. Y le decía del calzoncillo podrido, aunque suena gracioso para nosotros, porque en otras versiones la palabra que hace referencia a cinto se traduce también como calzoncillo. En algunos hace referencia a que era el cinto propiamente dicho, como lo que conocemos de los sacerdotes, y en otras hacen referencia a la parte interior, ropa interior de los sacerdotes en aquel momento. No va a cambiar en absoluto el mensaje si es una cosa u otra, porque lo que vamos a hacer énfasis es en por qué esta señal es la que envía a Dios al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. O sea, Israel estaba dividida en ese momento en dos, ¿no? Dice por un lado Judá, otro lado Jerusalén, es Israel. ¿Y por qué Jeremías es llevado por Dios a hacer este acto? Vamos a llamarlo así, acto profético, aunque hoy usan esta frase para llevar falsas enseñanzas a nuestros hermanos en otros lugares, ¿no? Pero esto es un acto profético. ¿Por qué? Porque lleva a Jeremías a que tenga una acción. Lleva a accionarlo. ¿Y qué es lo que lo lleva a hacer? Bueno, dice que tiene que ir a comprar este cinto de lino. Y aunque el lino puede llegar a ser caro, en aquel tiempo realmente era costoso. Entonces el cinto era realmente costoso. Dice: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tu lomo y no lo metas en agua. Hizo conforme a Dios lo mandó, y luego la segunda vez que Dios lo llama le dice que el cinto que tiene puesto lo tiene que llevar hasta el Éufrates y esconderlo allí en una hendidura, en una roca, ¿no? Cavar ahí donde estaba la roca y esconderlo allí. Y él hace así como el Señor le pide, y luego de un tiempo Dios le dice que vaya a buscarlo y se encuentra con el cinto podrido. Bueno, obviamente que si Dios lo está enviando a Jeremías a hacer esta acción es porque le quiere explicar algo a través de una acción visible, a través de
cosas cotidianas que ellos usaban y podían entender fácilmente el significado. Esto no es tan rebuscado y qué significará y qué todo. Sencillamente el cinto va pegado al sacerdote, o el cinto en este caso iba pegado a Jeremías, ¿verdad? Y el cinto era cinto de lino, era costoso. Y lo que básicamente está diciendo, o no tan básicamente está diciendo, es que este cinto representaba al pueblo. ¿Ah? Y estaban tan pegados como un cinto a la persona que lo lleva. El pueblo estaba tan pegado a Dios como un cinto al sacerdote, vamos a decir, o como el cinto a Jeremías en ese momento. Y luego que se lo coloca a los días, dice que se lo lleve y lo deje en un lugar y lo entierre, y etcétera, etcétera. Ahí está mostrando que el cinto se está desprendiendo de Jeremías, por lo tanto el cinto que representa al pueblo, ¿verdad?, de Dios, estaba siendo separado de Dios. ¿Por qué estaba siendo separado? Bueno, en el 9 dice: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. O sea, Israel toda estaba sumergida en orgullo, estaba sumergida en idolatría, en vanidades. Bueno, ahí dice, ¿no? En el 10 dice, en maldades, era un pueblo malo que no quería oír mis palabras, dice, que anda en las imaginaciones de su corazón, que van pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, y así vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa sirve. O sea, vamos a verlo así, el cinto, para que funcione, obviamente no tiene que estar podrido, pero para que funcione tiene que estar colocado en la cintura de aquella persona que lo vaya a usar. Y el cinto tiene que estar ajustado a la persona que lo vaya a usar, porque si él quiere cumplir su función correctamente, tiene que ajustarse al cuerpo de la persona que lo vaya a usar. Y si nosotros vemos el cinto como el pueblo y la persona que lleva el cinto como Dios, para nosotros poder estar, o el pueblo poder estar pegado como estaba diciendo en ese momento, tienen que permitirse, en cierta medida, ser ajustados por Dios. Porque tiene que ir ajustado al cuerpo. O sea, el cinto tiene que ir ajustado al cuerpo. El pueblo tendría que estar caminando ajustado a Dios. Y no como Dios demuestra y explica cómo estaba caminando este pueblo. En la soberbia de sus corazones. Andando en imaginaciones, en sus mentes. Postrándose a dioses falsos. ¿Qué le dice? Bueno, de esta forma se están pudriendo. De esta forma también voy a hacer que se pudra su soberbia y la gran soberbia que tienen, porque para ninguna cosa sirven. Y esto me hace recordar otras palabras que después las vamos a ver más adelante, porque les está demostrando que lejos de Dios, ellos estaban caminando y no iban a dar ningún tipo de fruto, absolutamente ninguno. Fíjense que les está diciendo, para ninguna cosa van a ser buenos. Nada de lo que hagan va a servir para cosa alguna. Nada de lo que hagan. Y en esto hay algo que quiero compartirles, porque después vamos a ir entrando en diferentes puntos, pero hay algo que a mí me hacía pensar, y lo compartía en estas semanas en una administración, ¿no? Jamás tenemos que entregarle nada a Dios, nada, y esto es muy importante, jamás tenemos que entregarle absolutamente nada a Dios, material, físicamente hablando, visiblemente hablando, que primero nos hayamos entregado desde lo interior. Nada va a ser aceptable a Dios de lo que nosotros podamos hacer si primero no se entregó desde adentro, si primero no entregamos el interior. Ninguna acción, ninguna cosa que hagamos, ningún servicio, ningún nada va a ser grato a Dios si primero no entregamos el interior. Hace un tiempito hablaba con un hermano que encontró un lugar donde poder congregarse cerca de donde vive. Y es una persona que lamentablemente está pasando muchas situaciones que obviamente conscientemente entiende que está lejos de Dios. Por muchos factores, ¿no? Y lo que le decía era esto mismo. No entregues absolutamente nada de todo lo que sabes que puedes tener para entregar si primero no entregaste desde el interior tu corazón a Dios. Porque puede ser bueno en muchísimas cosas, pero no sirven para nada. Incluso aunque creas que puede bendecir y ser grato para otros y de beneficio para otros,
A vos no te tiene que interesar más que sea bendecido por otros, sino que sea grato a Dios. Y no estás siendo grato a Dios aunque los demás te lo agradezcan con creces. No es grato a Dios. Y me decía que justamente los primeros días que llegó a donde estaba le habían ofrecido una serie de servicios y de etcétera. Y un poco le volví a repetir lo mismo, ¿no? Y bueno, más al favor del Evangelio, ¿no? No le interesa a Dios ningún servicio. Dios no nos pidió que entreguemos nada físico, nada material, sino primeramente nuestro interior. Lo externo tiene que ser la evidencia de lo que ya sucedió internamente dentro nuestro, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo importante. Podés estar haciendo la misma acción, y esto lo vamos a ver más adelante, pero igual lo voy a repetir seguramente, pero podés estar haciendo la misma acción que el que tenés al lado y el de al lado es grato a Dios y el tuyo no es grato a Dios. Quizás puedes estar haciéndolo mejor, visiblemente, que el que tenés al lado, y el tuyo no es grato a Dios y el de al lado es grato a Dios. Y esto no es una competencia, esto lo que quiero decir es que importante es asegurar nuestros corazones en Jesús. En Jesús. Entonces, pudimos ver lo que el cinto hace referencia, ¿no? El cinto, el cinturón, como quieran decirlo. ¿El por qué estaba podrido? Bueno, estaba podrido porque estaba en el lugar que no tenía que estar. Como les decía, ese cinturón, Jeremías fue y lo llevó lejos de donde estaba él, lo escondió, lo dejó, cuando lo fue a buscar estaba podrido. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar que no tenía que estar. Porque no estaba cumpliendo la función que tenía que cumplir, porque no estaba en el ambiente en el que tenía que estar, no estaba en las condiciones climáticas en las que tenía que estar, y por ende, cuando se fue a buscar estaba podrido. ¿Saben la cantidad? Y en ese momento se lo estaba hablando al pueblo de Israel, y hoy Dios a nosotros como iglesia, la cantidad de hermanos nuestros que se están pudriendo por no estar haciendo lo que tienen que hacer, ni siquiera hacer lo que tienen que hacer, por no estar en el lugar donde tienen que estar, por no estar ajustados a Dios. Y es triste, es triste. Y muchas veces nosotros, en nuestras distracciones, tomamos esa distancia. No nos permitimos ser ajustados a Dios, como el cinto. Y terminamos en lugares, fíjense, es otra cosa interesante, este cinto terminó escondido cerca de una peña, cerca de una roca, enterrado, ¿no? Lugar oscuro, bajo tierra, bastante incómodo, ¿no? Pero así terminan las personas y un poco hago énfasis en lo que se compartió la semana pasada a través de Pablo. Nosotros, cuando estamos con intereses mayores de pecar que de vivir cerca de Dios y en la voluntad de Dios, corremos bien lejos para pecar libremente donde nadie nos ve ni nos conoce. Bueno, el cinto estaba en el lugar más oscuro y más enterrado, lejos de donde tenía que estar cumpliendo la función que tenía que cumplir. Por lo tanto, el cinto se pudre. Y las personas lejos de Dios comienzan a pudrirse. Y es un término que a nosotros nos puede resultar raro al oído porque nosotros coloquialmente usamos esta palabra para referirnos a nuestros estados de ánimo muchas veces. Y eso también vamos a entrar después. Ahora, fíjese que lo que dice en cuanto a este pueblo, ¿no? Dice en el 9, la mucha soberbia, ¿no? La soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Básicamente, el orgullo, la rebeldía, ¿no? Que tenían. Esas son características negativas del pueblo, ¿no? Después dice pueblo malo. O sea que de malas acciones, malas actitudes, mal carácter, todo lo que quieran colocar ahí. ¿Pero por qué malo? Porque no quiere oír, no tiene interés de escuchar. Otra característica negativa del pueblo. No quieren escuchar mis palabras. Prefieren andar en las imaginaciones de su corazón. Es más entretenido, es más desafiante, es más maravilloso imaginar lo que Dios me está diciendo que lo que ya tengo escrito. Entonces, nosotros no podemos negar que sobrenaturalmente Dios puede hacer lo que tenga ganas, porque es soberano y si nos quiere hablar audiblemente, a través de lo que sea, lo puede hacer, Él puede intervenir en la realidad y cambiarla fuera de sus parámetros y nosotros somos quien para decir Pero suele pasar que parece que nuestro corazón tiene más interés de esperar eso, que Dios rompa sus parámetros establecidos para que salga de su guión y nos hable de una manera en la que entender claramente lo que ya está escrito y actuar conforme a lo que ya está escrito. Es mucho más fácil sentarse a entender la escritura y escudriñarla y ajustar nuestra vida, ¿no?, a lo que está escrito, que querer acomodarla a las imaginaciones de nuestra mente. Miren,
Luego dice, bueno, iban en pos de dioses ajenos, se postraban, adoraban, ¿verdad? Entonces iban a podrirse de manera que no iban a ser para nada. Bueno, en otras versiones dice que no, ya no van a servir para nada, no se pueden usar para nada. Pero miren lo que dice el 11, dice, como el ciento se junta a los lomos del hombre, así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. O sea, los hizo juntar, dice el Señor, para que me fuesen miren la intención, ¿no?, de Dios, pueblo de Dios, por fama de Dios, por alabanza de Dios, por honra de Dios, las intenciones de bendecir a Dios, ¿no?, al pueblo. Pero no escucharon, no tuvieron interés, no tenían interés. Entonces, la falta de interés, la soberbia, la mucha soberbia, la actitud mala, el cerrar el oído, etcétera, etcétera, habla de una actitud rebelde. Y la rebeldía, y esto es otro punto que quiero si se aprenden la frase y después no se lo olvidan más, la rebeldía es hija del orgullo. La rebeldía es hija del orgullo. ¿Por qué? Porque la rebeldía, o si quieren vamos a poner otro término, las personas que son rebeldes tienen ciertas características. Por ejemplo, son personas difíciles de enseñar. El pueblo no quería escuchar. Acá está el pueblo rebelde, no quiere escuchar. Tiene otra característica la rebeldía o la persona rebelde. No se deja enseñar, es difícil de enseñar. O sea, no solamente que no quiere escuchar, sino que no se deja enseñar. Y otra tercera característica, también de la persona rebelde, o la persona que vive en esa rebeldía, tampoco se permite corregir. Entonces no escucha, no se deja enseñar, ni tampoco se deja corregir. Esas son características de la rebeldía. Y la rebeldía es hija del orgullo. Por lo tanto, aquel pueblo rebelde era rebelde por el orgullo que había en su corazón. O sea, la rebeldía manifiesta visiblemente la actitud del corazón que tenía el pueblo. Y el orgullo, y esto también es interesante, son 5 puntos que yo los voy a desglosar. El desglose, obviamente, sale de la administración de la misma palabra de Dios. Los puntos que voy a tocar son puntos que también aparecen en la Biblia Diario Vivir, porque tiene comentarios bíblicos. Entonces, les hago eso por si alguno la llega a tener, la consigo y quiere leer. Son 5 puntos sobre el orgullo en cuanto al comentario de Jeremías 13. Y los 5 puntos sobre el orgullo, y habla del orgullo dañino, porque también en otros lugares, y quizás en Uruguay también, la palabra orgullo también la usamos como sinónimo muchas veces de sentirnos felices por los logros ajenos. Entonces, hablamos del orgullo, vamos a decir orgullo dañino. ¿Tá? Y el pueblo estaba manifestando orgullo dañino, indudablemente. Orgullo dañino. Y hay 5 puntos que son muy importantes para que nosotros podamos pensar sobre el orgullo dañino, que se manifiestan ahí en el texto, en el pueblo, y quizá nosotros tengamos que escucharlos hoy para ajustarnos a Dios. El primero que tenemos que entender, como el pueblo, o aquellas personas como el pueblo que puedan estar manifestando un orgullo dañino en su vida, una de las características es que menosprecian a las personas. El que sufre de orgullo dañino, el orgulloso, menosprecia a las demás personas. O sea, ¿qué quiere decir menosprecia? Creen que tienen un menor valor, menor precio. Menospreciamos, le bajamos la calidad, la dignidad a la persona que tenemos a un lado, delante o detrás, o donde nos movemos, porque tenemos nuestros argumentos. Entonces, una de las características del orgulloso, menosprecia a la gente. Menosprecia, porque la gente parece que no se ajusta a lo que tiene que ser. Eso es orgullo en el corazón de la persona. Orgullo en el pueblo. El pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, era un pueblo orgulloso. Miren, a mí me pasó, esto no quiere decir que sea rajatabla, aparte, otra cosa que les quiero explicar, pero eso es otra prédica. El pueblo de Israel que estás viendo hoy, lo único que conserva del Israel que leemos en la Biblia es la zona física, porque después del año 70 que el emperador fue fue Tito y destruyó el templo, no quedó ni rastro de quiénes son levitas, ni quiénes realmente vienen de una tribu u otra. Todo lo que ellos tenían guardado en pergaminos, en rollos, desapareció, se prendió fuego, se quemó todo. Nadie sabe de qué tribu viene. O sea, esos son descendientes, que no queda absolutamente casi nada más que algunas costumbres, vamos a decir así.
Entonces no tiene nada que ver el pueblo étnico de Israel que estás viendo allí con el Israel bíblico. Y Romanos, claramente el apóstol Pablo dice que el Israel de Dios es la iglesia. No tiene nada que ver la gente que está allá con la banderita que vos conocés y con los panderos que vos conocés. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Hoy me tocó recibir en mi otro trabajo a una hermana que lidera en una congregación. Y justo fue a comprar panderetas. Entonces le pregunté para qué, me dijo para una iglesia, y digo, entonces vos tenés una influencia, ¿verdad?, hebrea dentro de tu congregación. Y ella estaba sumamente feliz, para ella estaba todo bien, ¿no? O sea, no lo entendió, no es una persona quizá que haya entendido la gravedad o la magnitud que tiene el ser cristiano, ¿no? Cuando el Señor llama a toda lengua, tribu y nación, no la llama a que se vuelvan a las prácticas judías, la llama a que se vuelvan a Cristo. Y Cristo nos hace libres. Si no, todos tendríamos que estar hablando hebreo ahora, ¿me entienden? Y los hebreos contemporáneos de hoy, o los judíos que nosotros conocemos, si vieran los mamarrachos que la iglesia de Cristo hace diciendo que son parecidos al pueblo de Israel, se nos ríen en la cara. Se nos ríen en la cara. Entonces, no tiene nada que ver, está totalmente tergiversado por la ignorancia que hay, sobre todo, lamentablemente, en América Latina. Se nos ríen en la cara. Pero eso es otro tema aparte. Lo que quiero compartirles, que es importante que entendamos, es que el orgulloso menosprecia a las personas. El que tiene orgullo dañino menosprecia. El segundo punto de una persona que padece orgullo dañino, o es orgullosa, como nosotros también le decimos, o como el pueblo era orgulloso. El segundo punto, el que tiene orgullo en su corazón de manera dañina, no es, escuchen, esto es importantísimo, y de ahí ahora me acuerdo de otra cosa, no es generoso con sus recursos. Y ahí entra desde lo material, lo financiero, las capacidades que tengan de intelecto, las capacidades que tengan con sus manos, sus oficios, etcétera, etcétera, etcétera. El que tiene orgullo en su corazón no es generoso. No es generoso con sus recursos. Es una persona que piensa en sí misma y en beneficiarse de sus recursos para sí mismo. Y en última instancia, ver si le beneficia el ponerlos en beneficios de otros. No es que da sin... No sé, si a mí no me da lo mismo, a vos te va a hacer bien, buenísimo. Quiero ver si te va bien, pero de esto, ¿yo qué saco? Entonces, si yo no veo nada que me beneficie, yo no hago. Y lamentablemente, y eso no pasa solamente en el Antiguo Testamento, pasa en la iglesia de hoy, en la nuestra, y lamentablemente en cada iglesia, no falta el corazón que se para desde la puerta a decir, bueno, yo no veo, si no sé, no entiendo, mejor yo no doy, yo no hago, yo no me pongo a disposición, yo no... Y lo único que está manifestando lamentablemente delante de Dios, ni siquiera de la gente, porque a veces pueden estar en silencio, es orgullo dañino, porque se lastima a sí misma la persona, porque queda infructuosa, porque no obra para la gloria de Dios, porque no se entrega. Fíjate que nosotros muchas veces damos en nuestra idea de vivir a las personas con necesidad, por decir algo, ¿no? En tu vida supongo que lo haces. Y pocas veces, según la situación que se dé, a no ser que quieras evangelizar y entrar más al corazón de la persona, le vas a preguntar por qué lo hace, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. Hace un tiempo atrás, se acercó una persona un día y estábamos hablando de unas situaciones, ¿no? Yo creo que lo conté, no me acuerdo si lo conté. Pero quiero contar la antítesis de esto, ¿no? Lo que hizo esa persona. Estábamos charlando y yo le estaba comentando, justo estaba Paz enferma, y fue un mes que venía cansado y aparte los recursos personales que tenía para sustentar mi hogar se estaban agotando. Y justo la persona me compartió incluso que le había pasado lo mismo, su hija era más grande, me dijo, mirá, mi hija cuando tenía la edad de tu hija le pasó esto, sí, me pasó esto. Papá. Y compartíamos, mirá, qué impresionante, qué impresionante. La charla fue amena, estuvo buenísima. Por lo menos me distrajo un poco de la situación en la que estaba. Pero pasado las horas, la persona pasa de nuevo por donde yo estaba y se me acerca y me dice, Tomá, me dice, no me tenés que devolver nada. Digo, no, ¿por qué me vas a dar? Digo, no. Me dice, Tomá, porque yo pasé por lo mismo y sé lo que es estar en necesidad.
Ahora, ¿vos querés ir a cruzar ahora y comprarte una hamburguesa de McDonald's o irte a comprar una ropa? A mí no me interesa. Yo tengo que hacer esto porque Dios lo puso en mi corazón. Esa explicación que me hizo ver la manera de dar desde otro lugar. Pero fue claro, me dice, a mí no me... Pero me acuerdo, por eso me marcó. A mí no me interesa lo que vayas a hacer vos. Yo sé lo que tengo que hacer yo con esto, que es entregártelo a vos. Lo otro es un asunto tuyo con Dios. Eso fue increíble. Y eso no se está tratando. Ese caso sí fue dinero. Pero yo no te estoy hablando solamente de dinero. Yo te estoy hablando de el dar de vos a otros. No solamente a nivel iglesia. Con tu familia, con tus allegados, con tus entornos. El dar, el ponerte a disposición, el entregar tus dones a servir a los demás. Sin estar pensando el resultado del otro. Sin buscar sacar la tajada. Entonces, el segundo punto de aquel orgulloso es todo lo contrario a este testimonio que te cuento. No es generoso con los recursos. No es generoso con los recursos que tiene. Entonces, pueden amorralar, coloquialmente hablando, juntar, poner dentro del morral, acumular riquezas, pero en saco roto. No hay fruto. ¿Me entienden? Eso habla de un corazón orgulloso, de un orgullo dañino que se está haciendo daño a esa persona. Imagínate un pueblo entero con la misma actitud. O sea, no estamos hablando de ni 1.000, 2.000, ni 3.000 personas. Miles, cientos de miles de personas con la misma actitud en su corazón. Espantoso. El tercer punto, que habla también de un corazón con orgullo dañino, es aquella persona que impone a los demás, escuchen esto, impone a los demás sus soluciones a los problemas de los otros. Entonces, el orgulloso cree que como lo logró, así lo tienen que lograr todos. A mí me está yendo re difícil en esto. Pero mira que es re fácil, a mí me salió porque a mí no me interesa que sea fácil para vos, es difícil para mí. No me impongas tu facilidad porque para mí es difícil. El orgulloso cree que sus soluciones se aplican para los problemas de todos y tiene que ser así a rajatabla. Eso es una persona orgullosa, que cree que como está viviendo es la solución para la vida de todos los demás. Y así era el pueblo. Así era el pueblo. Y ese es el tercer punto de una persona orgullosa de manera dañina. ¿Por qué? Obviamente, dañino, obviamente. No solo está afectando a la persona en sí misma, que se entiende superada en ciertos aspectos, sino que afecta la fragilidad y la vulnerabilidad que tiene la persona que tiene al lado. Al imponer, ni siquiera estamos hablando de exponer, ni dar un punto de vista, ni preguntar si querés escucharme, sino que yo te quiero decir lo que tenés que hacer, porque así va a ser y así va a funcionar. Dios me guarde, porque lamentablemente no van a faltar consiervos que lo han hecho y lo harán el día de mañana, y quizás yo también vaya a pecar en más de una oportunidad lo mismo, de querer imponer un punto de vista o una forma de sobrellevar o llevar situaciones. Cada uno tiene que ser responsable de sus situaciones y tomar la decisión que crea conveniente mejor para la situación que vive. Un pastor tiene que guiar, tiene que aconsejar conforme a lo que está escrito y no conforme a la experiencia personal, que a veces suma, enriquece, pero no es infalible, ni es veraz. La infalibilidad está en la palabra de Dios. Entonces, cada uno hará con lo que está escrito conforme a la situación que le toque. Y no tiene que hacer lo mismo ni ser igual que el que tiene al lado. No va a dar resultado. Fíjate esto. Pienso tantos puntos sobre esto que podría poner millones de ejemplos. Vamos a suponer que una persona va al médico y le dice, mira, a su médico cabecera, le dice, mira, quiero volverme, voy a tirar cualquier cosa que no tenga nada con ninguno, así nadie se lo toma personal. Me voy a volver ovolacto vegetariano. ¿Qué recomendaciones me haces? Y mira, yo no soy nutricionista, soy médico general, pero te voy a hacer un pase a nutricionista, te recomiendo que vayas con él, que hagas todos los pasos. Entonces va al nutricionista, le dice, mira, vas a tener que hacer esto es tu peso, esta es tu altura, esta es tu complexión, bueno, te recomiendo que hagas esta dieta, comiences estos pasos, ¿no? Y ser ovolacto vegetariano le está yendo bien. Entonces esa persona, en su ignorancia, que se olvidó de repente que hizo todo este proceso, se encuentra con otra y dice, mira, yo soy ovolacto, me está yendo bien, ovolacto vegetariano, tenés que comer esto, lo otro. En serio, mira, Gonzalo, te va a hacer bien. Y la persona lo escucha, vulnerable, y dice, sí, lo hago, y después al tiempo se muere.
pierde glóbulos rojos, yo qué sé, anorexia, lo que quieras poner. Es un caso trágico que te pongo, ¿no? Ni siquiera existe. Pero lo que quiero decir es que uno hizo los pasos correspondientes a cierto punto porque después no consideró todos esos pasos que dio para llegar a ese punto y después fue y le impuso su solución a otro que capaz que en negligencia no llegó ni siquiera a la mitad de los pasos adelante que llegó el otro y le sale todo mal. Pero no estoy haciendo lo mismo que hiciste vos, pero somos diferentes. Y así pasa con todo, con todo. Entonces, ¿puede ser una solución? Sí, pero yo no puedo imponer lo que a mí me dio resultado sin considerar el proceso que yo tuve, el entorno en el que yo estuve, la situación que me tocó. Porque yo puedo tener a otro una situación similar que parece que es igual, pero un trasfondo totalmente diferente, e impongo, y lo que hago es más dañino de lo que puedo edificar. Entonces eso es una característica que también el pueblo tenía, y es la tercera característica. Una persona que impone sus soluciones frente a los problemas ajenos. Es una característica del orgulloso. La cuarta característica de un orgulloso dañino hace lo siguiente. Cree que sus méritos ganan el favor de Dios. Y esto, cuando lo escuchamos, decimos, obvio que no, si es por gracia, Dios no necesita nada de nosotros. Yo te voy a poner un ejemplo, vas a decir, ahí también entra. Un orgulloso dañino cree que sus méritos son suficientes para ganarse el favor de Dios. Y te lo pongo en este contexto. Uno de los tantos ejemplos que puedo poner es la típica persona que te va a decir, y conozco tantos, y lamentablemente conozco tantos, que no me tiembla el pulso de expresarlo de esta manera. Te lo voy a parafrasear o te lo voy a hacer más teatralmente. Esto es injusto porque yo, bla, 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 hice, estuve, y bla, 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 bla. Y él, no, ta. O sea que vos estás mostrándome el punto número 1 porque lo estás menospreciando, porque crees que tus obras son mayores que la del otro, y encima me estás demostrando que vos querés poner a Dios como diciéndole esta condición: Dios, yo soy más efectivo que esta persona, más efectiva que esta otra, hice más que esto otro, tenés que darme esto a mí. Eso es una persona orgullosa y que es dañina. Y el pueblo creía que por obras merecían el favor de Dios. Por obras merecían el favor de Dios. ¿Y cómo lo veo en el diario vivir? Mirate. Quizás te toque ser así, quizás no. Quizás situaciones te toquen ser así. Cuando crees que hay injusticias y que vos estás desde la posición más alta, porque la justicia generalmente nunca la ves del lugar abajo, ¿no? Como si yo fui tan injusto con esta persona. ¿Cuántas veces te tocó ser así? Contadas, capaz. Y la otra, millones. Entonces, ¿cuántas veces pensaste que vos fuiste injusto con otros? ¿Y cuántas veces pensás que el mundo es injusto contigo? Todo lo que me rodea es injusto. La vida que me tocó es injusta. La casa que tengo, el trabajo, la familia, el entorno donde me tocó caer es injusto. Porque yo no hice esto para tener esto, y yo no hice lo otro para tener otro. Y hay otros que hacen peores cosas, mirá cómo están. Como el libro de Eclesiastés. Una narración típica de una persona frustrada, orgullosa. Y es un orgullo dañino. ¿Por qué? Porque la persona está totalmente cegada, que no se permite ver la realidad que le toca, las bendiciones que ya posee, indudablemente, y lamentablemente tiene el puesto del ojo, ¿no?, desviado en el otro. En el otro. No soporta, se irrita, se llena de ira, explota. ¿Quieren ponerle 20.000 cosas más? Bueno, son características del orgullo, el orgullo dañino, que daña a la persona que lo padece. Yo no estoy hablando, porque también hablamos del daño colateral de los que le rodean, pero estamos hablando de la persona. Y acá estamos hablando de un pueblo. Imagínate lo lejos y lo poco ajustados que estaban a la voluntad de Dios, que estas son características de este pueblo dañino, orgulloso. Yo tengo todas estas cualidades. Ustedes no. Claro, si como cristianos me pega una piña, ¿no?, Romanos 14, para decirme, ten en cuenta al débil en la fe, no para contender en opiniones, porque leo la Biblia y trato de ajustarme a la palabra de Dios y ajustarme como un cinto a su vida, diría, no tengo que tener esta actitud. Pero como me salteo esa parte porque yo me veo como el fuerte y no como que puedo también ser débil, o que tengo que amar al débil, logro colocarme en el lugar de juez. ¿Cómo? Yo soy el que entiendo y el que merezco
ser entendido. No me importa entender las razones de los demás. No me importa perdonar a los otros. No me importa darles una oportunidad, ni siquiera escucharlos. Me tienen que escuchar a mí, tienen que ver que yo tengo la razón. Eso es orgullo dañino, que hace daño a la persona que lo tiene. Hace daño a la persona que lo tiene. Y el último punto que hace a este pueblo, que lamentablemente hace a muchos de nosotros, y luchamos con todas estas cosas que ya vengo diciendo, el último punto, el orgulloso dañino, no quiere decir que tenga las personas o el pueblo tenía todos estos puntos al mismo tiempo, quiere decir que estas son características que pueden estar en los corazones del pueblo de Dios. Indudablemente el que no es cristiano las tiene y capaz que todas, pero quiero decir, el cristiano puede estar luchando con esto, o con todas quizá. El último punto, el número 5, es aquellas personas que con orgullo dañino hacen o buscan poner sus planes por encima de los planes de Dios. Y vos me dirás, pero ¿cómo puedo dilucidar si es la voluntad de Dios o es mi voluntad? Entonces acá hay una manera muy sencilla, bíblica, que a mí me sirvió para poder hoy estar predicándoles a ustedes y poder estar sirviéndoles a ustedes. Y así se enseña en todo el largo de la Biblia, ¿no? Cuando Pablo le escribe a Tito, a Timoteo, le escribe los requisitos para el obispado y le dice, está bien, está buenísimo que vos desees ser un pastor, que desee la persona ser un obispo, está buenísimo, pero tienen que saber esto. Y le ponen una cantidad de ciertos requisitos. ¿Para qué? Para que la persona que desee eso no se lance, ¿no?, a la piscina creyéndose que tiene un llamado de Dios a hacer algo que quizá no esté apto. ¿Quiénes son los que van a ser usados por Dios para determinar si esa persona lo que siente en su corazón es acorde a lo de Dios o se está engañando? Los que están a su alrededor que lo conocen. Su iglesia local. Entonces ellos se caminaban alrededor y van a decir, mirá, me parece que estás diciendo un disparate porque no tenés ni la mitad de los requisitos que Dios pide. Entonces indudablemente el plan de esa persona no era el plan de Dios, porque Dios tenía otro plan. Fíjate qué interesante una manera de poder vos evitar querer poner tus planes por encima de los planes de Dios. Esto es bien sencillo, mirá. Estás en una comunidad de fe y te das a conocer, porque también tenés al que busca siempre pasar desapercibido, pero no desde la humildad, sino desde el orgullo. Y esto es otro tema. Pero en la comunidad de fe, tarde o temprano te das a conocer, se te ve lo lindo, se te ve lo malo, se te ve lo bueno, lo más o menos feo, lo más o menos lindo. Y en la comunidad de fe te van a conocer. Entonces, si yo expongo una idea, un deseo a mis hermanos de lo que sea, no te digo que lees a uno. Por eso también el Antiguo Testamento dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo voy a hacerle ciertas preguntas. Si todos me dicen que es marrón y yo veo amarillo, ¿qué es lo más probable? Y si son hermanos que me aman a Jesús, y yo amo a Jesús y soy el único que ve amarillo, probablemente yo esté equivocado y los demás tengan razón. Lo que pasa es que el orgulloso dañino no quiere escuchar como el pueblo. Entonces, si se le dice que es blanco, va a querer seguir viendo negro. Porque no quiere escuchar lo que los demás dicen. Quiere escuchar lo que espera escuchar, lo que desea su corazón. Si no se ajusta a lo que dice, le va a buscar la vuelta para terminar haciendo lo que quiso. Y no lo que Dios dice que haga. Entonces ahí creo que es una forma muy sencilla. A mí me gusta poder aplicarlo de esta manera. No te digo que sea la única forma, te estoy dando una sugerencia nada más de esta forma. A mí me gusta dialogar siempre con hermanos y escucharlos porque yo les puedo plantear una idea o algo que tengo interés de hacer o llevar adelante o tengo un pensamiento X. Primero, obviamente, en mi caso particular empiezo por casa. Pero a mí me gusta escuchar porque te dan otro punto de vista, porque te dan otra... Pero hay una opinión generalizada que solo estás escuchando vos y el resto no la está escuchando porque vos estás hablando con diferentes gentes. Y vos vas a decir, indudablemente Dios me está diciendo que no, indudablemente Dios me está diciendo que sí, indudablemente Dios me está diciendo que espere, indudablemente Dios me dice que ya mismo, indudablemente me dice Dios que que fue ayer, no era hoy. Entonces ahí peso las intenciones de mi corazón a la luz de la palabra, peso las opiniones a la luz de la palabra y tengo un resultado que va a ir mucho más ajustado a lo que Dios puede estar queriendo que lo que yo puedo estar. Entonces, si yo estoy haciendo todo este ejercicio antes de tomar una decisión, probablemente estoy buscando la voluntad de Dios y no poner mis planes por encima de los de Dios. Pero si yo no considero absolutamente ni Dios, ni lo que piensa Dios, ni lo que dice su palabra, ni cómo está mi corazón en ese momento, ni cómo está mi situación sentimental, ni cómo está mi situación física, ni cómo está mi situación emocional, ni cómo está mi vida espiritual, y no considero nada y quiero tomar una decisión, bueno,
ahí hay un problema. Porque yo estoy pasando por arriba todo, no me está interesando escuchar a Dios. Porque ¿cómo se va a escuchar la voz de Dios? Se escucha a través de su pueblo, se escucha a través de la palabra de Dios y confirma a su pueblo que lo que están escuchando está acorde. No hay otra manera. Y puede servirte hasta para las cosas más sencillas. El que tiene orgullo de manera dañina saltea todo esto. No le interesa escuchar la opinión de los hijos de Dios. No le interesa exponerse. Solo le interesa hacer lo que quiere. Sin ver si hay frutos, sin ver si hay visibilidad en eso. Capaz que los otros le van a decir, no, nada que ver, mirá, a mí no me parece. O, mirá, sí, yo lo veo tal cual como me lo estás diciendo. Qué bueno, pues yo pensé que estaba re equivocado, no estaba seguro. Y eso trae paz al corazón de la persona, ¿verdad? Entonces, ese es el quinto punto de un orgulloso dañino, como estaba el pueblo, ¿no? Anteponer sus planes a los planes de Dios. Entonces, punto número 1, menosprecian a las demás personas. Punto número 2, no son generosos con sus recursos. Punto número 3, la persona cree que sus soluciones tienen que ser aplicables para todas. Las impone a los problemas de los demás como una vara rajatabla. El punto número 4, la persona cree que Dios tiene que bendecirla según sus méritos. Y el punto número 5, pone sus planes por encima de los planes de Dios, ¿verdad? Y como hijos de Dios, como cristianos, siempre vamos a tener ese de la boca para afuera muchas veces, ¿no? Pero también en el corazón, por lo menos un poquito, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces le pasamos por arriba. Muchas veces le pasamos por arriba. Y esto no es ¿para qué? Porque tampoco era la intención del Señor con Jeremías enviar a Jeremías para que el pueblo se enojara contra el Señor. Esto no es para que vos te enojes con Dios. Esto es para que vos digas que Dios amoroso, que me avisa a tiempo, que Dios amoroso, que se está preocupando por mí, que Dios amoroso, que me está dando herramientas para mejorar mi calidad espiritual y mi relación con Él. ¿Entienden? O sea, esto no es para nosotros pararnos en rebeldía nuevamente, ¿no? Difíciles de escuchar, difíciles de enseñar, difíciles de corregirnos, como se paró el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, sino con la intención de decir, bien, esto me marcó un montón de cosas, las necesito cambiar. Para esto hay otra de las cosas que también quería decirles. Hablamos hoy al principio de, nosotros lo usamos coloquialmente, lo que pasa. Nosotros que usamos la palabra estoy podrido para expresar el hartazgo, el cansancio, ya no aguanto más, una situación, una circunstancia, una persona, un grupo de personas, un trabajo, o lo que sea, ¿no? Estoy podrido, me tiene podrido, ¿no? Una expresión bastante despectiva para expresar cansancio extremo frente a ciertas situaciones. Ahora, hago esta referencia por lo que habla del cinto podrido, ¿no? El cinto podrido estaba podrido obviamente porque estaba lejos de quien lo usaba y estaba enterrado. El pueblo de Dios estaba podrido en soberbia porque estaba lejos de Dios y no estaba ajustado a Dios. Ahora, nosotros si te encontrás en una situación en la que tenga algo podrido, ¿no? Y yo si les pregunto, capaz que todos levantan la mano, ¿viste? Todos tenemos una situación en la que estamos podridos. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me estoy pudriendo es porque lo que me está afectando es más fuerte que yo. Al menos eso aparenta, porque si logra pudrirme quiere decir que me está quitando la fuerza, me está quitando las ganas, me está quitando la paciencia, me está quitando la resistencia, me está quitando el amor, me está quitando... Si algo me pudre quiere decir que lo que me está pudriendo parece más fuerte que yo. Si una manzana dice que pudre todo un cajón, quiere decir que lo que contiene esa manzana, que es la pudredumbre que tiene más poder que mantener a las demás manzanas sanas. O sea, los nutrientes de esa manzana no son tan fuertes como para resistir la pudredumbre de una. Bueno, pensalo de esta manera. Eso te tiene que hablar más de vos que de lo que te está pudriendo. Te tiene que hablar más de tu estado que del estado del que te está pudriendo, de la situación que te está pudriendo. Podrías preguntarte por qué se te está acabando la paciencia tan rápido, qué es lo que te tiene mal de esa situación o de ese grupo de personas o de esa persona o de ese trabajo o de ese estudio, lo que vos quieras poner. Y ahora, una actitud bien clásica del que está podrido en algo. ¿Qué hace? Parece hasta santo lo que voy a decir, ¿no? Tiende a alejarse de la situación. Porque vos decís, si una manzana está pudriendo un cajón, saquemos la manzana y listo, seguimos todos bien. O como Jonás cuando pecó, ¿no? Y estaba en ese barco, ¿no? Lo tiraron y bueno, ya nadie va a tener problemas porque tiramos a Jonás, el que estaba pudriendo todo.
Y a veces tomamos la situación de decir, bueno, yo me muevo, me muevo, ¿no? Ya aquella situación me tiene re cansado, ya no voy a frecuentar más ese lugar. Aquella canción me tiene podrido, esa persona no la puedo ni me tiene podrida, ya no la miro más, ¿no? Y parece que así estamos solucionando el tema porque decimos esto, que es bien bíblico y bien santo, me estoy cuidando para que no me afecte. Pero tiene parte de verdad y parte de mentira, y te voy a decir por qué. Porque esta sería la pregunta que yo quiero hacerles. Si vos estás tomando distancia de las cosas que te pudren, porque bien haces alejarte y tomar distancia de las cosas que te pudren, la distancia que te estás colocando de lo que te pudre es igualmente proporcional a la distancia que estás tomando en acercarte a Jesús. Porque vos me decís, esta situación me tiene podrido. Perfecto. ¿Te está llevando a Cristo? No, solo me tiene podrido y me alejé. No está cambiando nada tu corazón. Y van a haber millones de situaciones iguales hasta que te des cuenta que esas situaciones que te pudren son situaciones que están colocadas por el mismo Dios que te ama para llevarte a Él. Para llevarte a Él. Y si estás tan pudriéndote es porque la actitud de tu corazón se está alejando de lo que Dios quiere hacer en vos. Dios quiere ajustarte a Él, no quiere que te alejes de Él. Si no te alejaras de Él y estuvieras bien ajustado a Él, no estarías podrido. Y podrías resistir el día malo. El día malo se resiste, ¿eh? No es que nos pudrimos en el día malo. Tenés que pudrir tu vida en el día malo. No, resistimos firmes en la fe el día malo. ¿Por qué? Porque cuando viene, si estamos ajustados a Cristo, lo vamos a pasar. Pero cuando estamos lejos de Cristo, nos vamos a pudrir. Fácilmente nos vamos a pudrir. Y entendemos que lo que nos pudre son todas las situaciones que nos acongojan de alrededor nuestro. Y no vemos que nuestro corazón lejos de Jesús, que se vuelve débil y no se hace fuerte, porque solo se hace fuerte en Cristo Jesús. Cuando siempre coloquialmente decimos, diga el débil, fuerte soy, estamos haciendo referencia de que mi debilidad es de bendición, porque en mi debilidad yo corro a Jesucristo. Y si yo soy débil en escuchar a personas, o soy débil en frecuentar lugares, o soy débil en estar en ciertos lugares que no son propiamente pecaminosos en sí mismos, y me generan esa actitud de pudredumbre, bueno, está bien, parece hasta sabio las decisiones que tomas, pero lo correcto sería que te lleven a Jesús y que busques ganar almas para Cristo y no asesinar oportunidades donde pueda haber redención. Porque nosotros desde la actitud que tomamos de distancia, solo nos estamos haciendo en primer lugar daño a nosotros mismos. Y después, a veces no nos importa hacernos daño a nosotros mismos. Somos tan orgullosos que no nos importa. Pero a veces sí hay lugar donde duele más. Cuando ves que estás lastimando a los que están alrededor tuyo. Por la actitud del corazón. Al pueblo no le importaba nada, ¿no? Este pueblo era un desastre, así que lastimaban a los hijos, entregaban a las mujeres, entregaban a las hijas. No les importaba nada, lamentablemente. Pero para los que ha amanecido Cristo en su corazón y aman a Jesús, cada cosa que Jesús determinó en su palabra la toman con temor reverente, con pasión, con necesidad. Desde poder ayudar al prójimo, desde poder llegar a un día de reunión, de poder orar, estar a solas con Jesús, de poder ver una situación difícil en alguien y no irte como si no pasó nada, sino decir, pará, Dios me colocó para ver esto y yo no me voy a ir sin poder pedirle a mi Dios delante de esta persona que Dios haga algo. Si nosotros empezamos a tomar esas situaciones como, ¿no?, educadas, no. Esas situaciones en realidad me están demostrando que yo me estoy tomando distancia, porque yo no estoy tan ajustado a Dios, porque si estuviese ajustado a Dios, sería usado por Dios. Un vaso limpio, útil para toda buena obra, para honra de Dios, para alabanza de Dios. Pero cuando las cosas no se ajustan como a mí me parece, tiendo a escapar. Y ahí estoy evidenciando el orgullo que está en mi corazón. El pecado me sigue acechando y sigue buscando dominar mi vida. Gloria a Dios por Jesucristo, ¿no? Porque en Jesucristo, como hoy cantábamos, nuestro libertador, esas cosas mueren. Y aunque como la ortiga quieran volver a nacer, es nuestra labor relacionarnos con Jesús para estar ajustados a Él. El ciento podrido estaba mostrando el fin de este pueblo. Este pueblo fue descartado por Dios como el pueblo
donde Dios iba a estar siempre para ellos y para nadie más. Dios nos alcanzó a nosotros por eso mismo. Su promesa era que era para todos. Y este pueblo se creyó ser el centro del mundo, ¿no? La figurita difícil, como decimos nosotros. Se olvidaron de que Dios llama santidad a los hijos de Dios, a vivir en santidad, a relacionarse con Jesús, a amar a Jesús, a buscar a Jesús, a creerle a Jesús, a experimentar, pasar tiempo con Jesús. Que tendría que desesperar no leer, no orar, no compartir con otros, no cantarle a Jesús, no hablarle a otros de Jesús. No solamente te tendría que entristecer, te tendría que dar pavor. Y yo sé que muchos se duelen al escuchar esto, pero no es para que te duelas, es para que realmente abraces a Cristo y no te importe más nada que Jesús. Porque detrás de Jesús viene todo lo otro. Y mirate dónde estás hoy, porque hoy estás dentro de este lugar, ¿no? Pero vos mirate dónde estás parado en tu vida hoy. Y si te entendés seguidor de Jesús y querés hablar mal de la vida que te está tocando, pensá que todo lo que tenés hoy, hasta hoy, es por los méritos de Cristo. Porque Él te alcanzó y te salvó. Si no, no tendrías absolutamente nada de lo que tenés hoy en tu vida. Nada. Probablemente muchos de nosotros ya estaríamos muertos hace muchos años. ¿Está? Entonces, antes de despotricar de dónde estás parado hoy, dale gracias a Dios, porque Él no te ha dejado hasta el día de hoy. Amén. Abracemos a Cristo, lloremos en su presencia, lloremos al escucharlo hablar, disfrutemos, sonriamos, pasemos tiempo a solas con Él, busquemos esos tiempos a solas, animémonos a expresar nuestra necesidad espiritual en nuestros amigos, en nuestra casa, en nuestro entorno. Necesito estar con Cristo, necesito estar con Jesús, necesito que ores por mí, necesito cantarle a Cristo, necesito poder ayudar a alguien, quiero bendecir a fulano, quiero visitar a Mengano, quiero poder hacer esto para Jesús, quiero hacer esto otro para Cristo, me gustaría involucrarme en esto, pero mi deseo es estar cerca de Jesús, vivir para Cristo, apasionarme por Jesús. Amén. Vamos a orar, si quieren pueden estar de pie, estén de pie, si quieren quedarse sentados, quieren sentar, no hay problema.